Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicia en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento. Solicítelo sin cargo. Mi primer aliento es nuestro regalo para usted que a partir de hoy comienza una nueva vida tomado de la mano de Jesús. Y bueno, esa vida tomado de la mano del Señor va a ser muy diferente a la vida que vivió hasta este día, como cambió radicalmente la vida de Rubén cuando él tuvo esa visión, sintió el amor incondicional de Dios y Dios lo llevó por un camino completamente diferente desde ese día en adelante. Estoy con Rubén Luján, nuestro pastor de la iglesia de Tucumán, que bueno, nos juntamos ahí todos los domingos, 10 de la mañana, 7 de la tarde, en Avenida Colón 451. Un hermoso templo. Si usted vive por la zona, lo esperamos. Rubén, cuando empieza esta nueva vida, hay un montón de cosas que cambian. De hecho, el subtítulo de El primer aliento es Conociendo a nuestro Dios. ¿Qué consejos le darías a la persona que hoy comienza esta nueva vida tomado de la mano del Señor? Bueno, el primer consejo que yo le daría a alguien que recién por primera vez sería, es lo que yo hice. Uh-huh. Tomar un Nuevo Testamento, la Biblia, y comenzar a leerla. Es lo Bien. que hice como primer paso, ¿no? Y luego congregarme, Uh-huh. asistir todas las semanas Uh-huh. a la iglesia. En aquel tiempo no teníamos iglesia así, Sí. pero sí. ¿Dónde te convertiste? ¿En el Villa club, Salais? Sí, Villa Salais. Ah. Así que era cada 15 días, Claro. 3 días, pero no faltaba ninguna porque mi experiencia era que escuchar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, escuchar los consejos que se daban allí, ver los milagros cuando oraban por los enfermos y la gente se sanaba, todo eso a mí yo salía completamente lleno y quería practicar los consejos que había recibido allí. Claro, en poner ese en lugar. práctica. Poner en práctica. Wow. Y es lo que comencé a hacer, poner en práctica. Y yo pensaba en lo que dice Génesis 12, ¿no? Cuando el Señor se le revela a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Habla de que Abraham, para ir hacia el propósito, los planes, cumplir el plan y el propósito que Dios tenía para él, tenía que dejar algunas cosas. Había una renuncia que debía cumplir. Había, sí, exactamente, una renuncia. Tuve que renunciar a muchas cosas. Vos me preguntabas, pastor, hace un momento, ¿qué podrías haber hecho con 14 años? Sí. Era un pibito. Sí, sí. Pero esas experiencias de esos últimos 7 años de mi vida habían sido muy duras. Tuve que dejar mucho el odio, el rencor, Claro. el resentimiento en contra de lo que había vivido Sí. con mis padres. Sí. Trataron de darnos lo mejor, pero bueno, se equivocaron, cometieron muchos errores y eso causó mucho dolor en mi vida, yo también, con 14 años, llegué sin ganas de vivir, no tenía ganas de seguir viviendo. Y todo eso fue cambiando, pero lo que me alimentó fue abrazarme a la palabra de Dios. Tremendo. Yo iba a la escuela secundaria, salía de mi casa a 6:15 de la mañana, pero me levantaba a las 3:30, a las 4, para leer la Biblia. Y aunque yo leía y no entendía nada, porque no sabía nada, la primera vez en la vida que tenía, Wow. pero algo que yo percibía es como que eso me limpiaba. Y era una desesperación por leerla, por volverla a leer. Eso me hizo mucho bien, fue como un baño de agua fresca. En medio del verano. Jesús dice en Juan 15:3, le está hablando a los discípulos, dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado. Porque
ese es el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Sí, de limpiarnos, transformarnos, darnos una nueva perspectiva de la vida. Wow. Sí, fue algo extraordinario. ¿Y de ahí cómo seguiste? Bueno, al poco tiempo comencé a querer ayudar. Yo quiero que esto que yo he recibido lo reciba la mayor cantidad de gente posible. Así que me ofrecí para colaborar en la parte práctica. El día domingo a la mañana íbamos a acomodar las sillas, a limpiar, a tirar cables, a poner equipos de sonido. Wow. Pero también algo que me hizo mucho bien fue comenzar a acompañar a la persona que estaba a cargo, al pastor del lugar, a los hospitales, a orar por los enfermos. Tomemos la responsabilidad de ir al hospital de niños, donde estaban todos los niños que tenían leucemia, cáncer, y también a un hospital en Córdoba, donde estaban todas las personas con tuberculosis, a orar por ellos. Y los sacábamos del hospital y los traíamos al club para que reciban del Señor, muchos fueron sanados. Ajá. Entonces, otro consejo que yo le daría es comenzar a ponerte en actividad sirviendo a ese Dios que te aceptó incondicionalmente, que ahora tu rendición a ese Dios sea incondicional, como fue el amor que recibí. Esa fue Qué bueno. Fue incondicional. El Señor conmigo. Ahora, hay muchos cristianos que se quedan cómodos en su lugar y se pierden muchas promesas y la tierra prometida que Dios tiene para ellos. Bueno, ¿no? yo creo que ese es un gran peligro, ¿no? Pensando en lo que vivió el pueblo de Israel cuando entró a Egipto, que llegaron así en una situación muriéndose de hambre. Eran 70 personas que entraron a causa de José en la tierra de Egipto. José era íntimo amigo y era el primer ministro de Faraón. Entonces a este pueblo, que era la familia de José, se le dio una tierra especial, muy productiva, y a causa de eso ellos comenzaron a prosperar. Pero ese tiempo de prosperidad, de abundancia, de multiplicación y de crecimiento dentro de Egipto no tendrían que haberse quedado en la comodidad. Tendrían que haber recordado las palabras de Abraham. Deja tu tierra a la que yo te voy a mostrar. Claro. Ese no era Egipto, no era el lugar donde ellos debían quedarse. Y muchas veces he pensado, ¿por qué 400 años de esclavitud y de opresión? Pero esa opresión en el pueblo fue lo que yo creo que causó el deseo de ellos de ser libres. Claro. Y ese ser libres significaba marchar al propósito de Dios. Entonces, tal vez, pienso, si hubiesen salido antes en medio de esa prosperidad, y eso me lleva a mí a otro punto. Cuando Dios me bendice, cuando Dios me da eso que quiero, cuando estoy en paz, tengo prosperidad, tengo los bienes, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Me voy a quedar a disfrutarlos o los voy a reinvertir en el negocio del Padre? Mi decisión ha sido reinvertirlo todo en el negocio de mi Padre. Wow. Y he visto la mano de Dios de una manera extraordinaria en mi vida, en mi familia, y es el consejo que le doy a cada persona que hoy nos está escuchando, que hoy nos está viendo. Si te entregaste hoy al Señor, buscad cómo servirlo. Aferrate a la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, porque Dios es fiel, es maravilloso, es extraordinario. 38 años desde que te entregaste, ¿ha habido arrepentimientos? ¿De servirlo al Señor, de entregarlo? Jamás. Me acuerdo cuando tenía 17 años, estaba en un campamento de jóvenes, y la gran pregunta de todo joven es, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. Y el Señor fue tan claro y me habló y me dijo que Él tenía planeado un futuro para mí, que a mí nunca me va a faltar nada, ni para mí ni para mi familia, siempre y cuando lo primero y todo lo que yo haga en la vida sea para servirlo a Él. Y eso me marcó también. 16, 17 años tendría.
Y en base a esa palabra es la que he vivido todos estos años. Vale la pena servir al Señor, vale la pena pagar el precio, vale la pena rendirse a que Él nos tome como un instrumento útil en sus manos. En instantes queremos orar para que eso sea una realidad en su vida también. Ya seguimos. Te invitamos a conocer y a ser parte del Centro Regional Noroeste, el cual cuenta con 10 lugares de reunión y su sede central en la ciudad de Tucumán. Los pastores Rubén y Karina Luján te esperan en Avenida Colón 451, todos los domingos, a las 10 y a las 19 horas. Ven, Dios quiere bendecirte en su casa. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo favorito de mi padre, el reverendo Marc Cabrera. El estilo de vida de mi invitado del día de hoy, porque ha vivido esa clase de vida, no considerándose a sí mismo, sino viendo cómo podía servir a los demás. Se fue de Córdoba, vino a prepararse a Buenos Aires, conoció a su esposa, Dios los manda a Tucumán a servir al Señor. En ese proceso tienen que pagar un altísimo precio, pero estuvieron dispuestos a pagarlo con tal de acabar la carrera con gozo y cumplir el ministerio del Evangelio de la Gracia. Sé que hay un respaldo sobre tu vida al ver el testimonio que ha sido. Así que yo quiero que ores ahora por todos aquellos que aceptaron a Cristo hoy para marcar esa vida y ese destino, y también por aquellos que se han quedado en Egipto abrazando la vida en vez de abrazar al Señor. Muy bien. Gracias. Va a ser un placer. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, te pido por la vida de cada uno de aquellos que hoy nos está viendo, nos está escuchando, que tomó la decisión de abrir el corazón a la vida, al autor de la vida, a Jesucristo. Te pido en este momento que tú los ayudes, que la presencia del Espíritu Santo venga sobre su vida ahora, a darle fuerzas, a darle un nuevo soplo de vida para seguir avanzando en este camino. Y te pido por cada uno de aquellos que se quedó abrazando las bendiciones, se quedó en Egipto, se quedó y a causa de eso está sufriendo un tiempo de opresión, un tiempo en el que no se puede liberar de la opresión. Que hoy, en el nombre de Jesús, pueda tomar la decisión y levantarse y obedecer a tu palabra para salir hacia el propósito que tú has preparado para cada uno de ellos. Yo los bendigo en esta hora y te pido que lo mismo que nos diste a nosotros, Señor, se lo des a cada uno de nuestros amigos que hoy abrieron su corazón al Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de Dios te guíe, que cada decisión que tomes te lleve cada día más cerca del Señor, que puedas ver cómo el Señor está a tu lado como poderoso gigante, quitando todo obstáculo, allanando todo valle, levantando un camino de victoria para que lo puedas servir con gozo, alegría y sencillez de corazón todos los días de tu vida. Te bendecimos y establecemos tus pies en la dirección y en el propósito que Dios tiene para vos. Rubén, qué alegría haber podido compartir este programa con vos. Gracias por venir. Gracias por la invitación, un placer estar. Y bueno, nos veremos acá en Boedo 860, si puede venir. Y si no, bueno, en alguna de las semanas nos reencontraremos con usted a través de esta pantalla. Que Dios le bendiga. Gracias.